Hola a todos y a todas, ¿cómo están? ¿Cómo están transitando esta época de cuarentena? Difícil, difícil, ya vamos a filosofar al respecto. Bueno, me presento principalmente para los chicos y las chicas de Quinto Informática, que me conocen de vista, y bueno, yo me llamo Néstor Jerkovich y la idea es que por lo menos en la materia filosofía podamos abrir preguntas. Teniendo presente, ahora ya le digo a los dos quintos, que las preguntas siempre para la filosofía son más importantes que las respuestas. No hay pregunta, yo siempre lo digo, más allá de dar filosofía o alguna otra materia. No hay preguntas tontas, no hay preguntas que deberían generar vergüenza. Hay preguntas. Yo he enviado varios textos y, y en esos textos creo que quedó claro qué es la filosofía, cuáles son los objetos de estudio de la filosofía, el método. Mandé en un link que si tenían alguna duda me pueden consultar por Edmodo. Insisto, a mí me gustaría que tengan muchas dudas y que me hagan dudar a mí. Eh, Porque ¿quién no duda? Quiero decir, si no dudamos estamos en un problema. Voy a tratar de hacer un video por lo menos introductorio a la filosofía, corto, así si no las aburro. A mí me gustan las clases dinámicas, esto es una exposición, por ahora no queda otra posibilidad, así que voy a hacer lo más dinámico que se pueda. El tema es que del otro lado no hay nadie que me responda, así que voy a tratar de responderme yo también. En sociales, en quinto, yo he tenido solamente una clase introductoria, así que hay cosas que voy a decir que seguramente habrán escuchado, pero informática no. ¿Filosofamos todo el tiempo? ¿Somos de alguna manera todos, todas, todes filósofos? ¿En qué consiste la filosofía? ¿Sirve para algo la filosofía? ¿Cuál es la utilidad de la filosofía? ¿Filosofar es irse por las ramas? Bueno, en principio yo le puedo decir que se dice que la filosofía es la madre de todas las ciencias. Y una madre tiene hijos, hijas e hijes. ¿Cuáles son? La filosofía surge como disciplina en el siglo V a.C., hace 2500 y pico de años. Primera ciencia. Todas las demás que conocemos, que ustedes conocen, piensen. Se me ocurre la matemática, la geografía, el derecho, la historia, la lingüística, la literatura, etcétera. Psicología, química, física, surgen en el siglo XV después de Cristo. La matemática surge en el siglo II a.C. Quiero decir con esto, la matemática surge, se desprende de la filosofía 700 años después y aproximadamente 2000 años después surgen las otras ciencias. Esto quiere decir que al principio el filósofo, y digo el filósofo no en términos sexistas, sino porque no había o había pocas filósofas, porque en Grecia antigua, donde surge la filosofía, las mujeres no tenían categorías de ciudadanas, al igual que los niños y las niñas, y las personas discapacitadas mentales. Entonces por eso hablo de filósofos. Y lo que les puedo decir es que
La filosofía, uno podría decir etimológicamente que es el amor a la sabiduría. ¿Y qué es el amor a la sabiduría? ¿Cuántos de ustedes aman saber? ¿Cuántos de ustedes se bancan no saber? ¿Cuántos de ustedes les gusta la aventura de la curiosidad, del aprender, sin querer obtener una respuesta exacta? Porque no vamos a encontrar respuestas exactas en la filosofía. Vamos a encontrar respuestas. Pero entonces todo es opinable. Y en la filosofía yo les puedo decir que tenemos que argumentar, tenemos que aprender a argumentar y contraargumentar. Acá no sirve el porque sí o porque el no, sino argumentar, justificar. Y esa es una de las diferencias también de la filosofía con la religión. La religión se basa en dogmas. Dogmas son creencias absolutas. Se basa en la fe. ¿Creo en Dios o no creo? ¿Creo en el destino o no creo? ¿Creo que después de la vida o después de la muerte hay otra vida o no? Es una cuestión de fe. Ningún sentido todavía pudo captar eso. ¿Podemos creer o no? En cambio, en la filosofía, la principal herramienta es la razón, al igual que la ciencia, porque la filosofía es una ciencia. Ahora, la filosofía es tan amplia, algunos dicen, algunos filósofos, por ejemplo Heidegger, filósofo alemán, siglo XVI, dice que la filosofía estudia el ser, lo que es. Claro, no es momento todavía para pensar con ustedes si hay diferencia entre el ser y el existir, porque ustedes me podrían decir, ¿para qué sirve eso? Bueno, en principio para nada, por eso no lo voy a plantear. Pero podríamos decir que la filosofía es tan amplia que tiene disciplinas, está clasificada en disciplinas. Y voy a nombrar algunas de las disciplinas más importantes de la filosofía con algún ejemplo. Una de las disciplinas dentro de la filosofía es la lógica. Y la lógica, lo que va a estudiar es de qué manera se razona. No por qué se razona, porque por qué se razona o por qué no se razona, quién razona o quién no razona, lo va a estudiar la psicología o la psiquiatría. Acá estamos hablando del razonamiento, de tipos de razonamiento. Y también la lógica va a estudiar el concepto de verdad. Si yo les pregunto a ustedes qué es la verdad, podríamos estar hasta mañana definiendo qué es la verdad. Y eso es una partecita de la filosofía, entonces, que se llama lógica. Otra disciplina dentro de la filosofía es la ética. Y la ética va a abordar cuestiones que tengan relación con lo que está bien y lo que está mal. Si yo les pregunto ahora a ustedes, ¿por qué lo que está bien y lo que está mal, me van a decir que es un juego de palabras. Y seguramente estarán pensando para qué sirve la filosofía. Bueno, para eso yo les pido, les hago un paréntesis, que tenga paciencia, por lo menos 1 o 2 semanas más, como mucho 3 semanas, para que vayan pudiendo percibir de qué va la filosofía, para qué sirve la filosofía. Si es que la filosofía tendría que servir para algo, si todo tiene que tener una utilidad. Es una pregunta que les hago.
van a ver que yo les voy a hacer muchas preguntas. Y en la medida que ustedes quieren, yo las voy respondiendo. Entonces una disciplina es la ética. Y en la ética, a diferencia de la moral, la ética va a enunciar una pregunta en forma impersonal, universal. Quiero decir con esto, si yo digo, ¿es correcto? ¿Está bien que mi vecino José haya robado porque no tiene que comer? Como estoy hablando de José y estoy hablando de alguien en particular, eso es la moral. Pero la filosofía no va a estudiar la moral. Eso va a ser para la psicología y para el derecho, o sea, para la abogacía. La filosofía va a tener en cuenta lo ético. Una pregunta ética al respecto ¿es correcto o es ético que una persona robe porque no tiene que comer? Y ahí se abren respuestas, pero estamos deteniéndonos en las preguntas. Otra disciplina, ya nombramos dos, la lógica, la ética. Otra disciplina es la epistemología. Episteme, del griego es ciencia, logía, logos es estudio, estudio de la ciencia. Y la filosofía se va a preguntar, porque siempre pregunta, si la ciencia puede conocerlo todo, ¿cuáles son los alcances de la ciencia? Si se puede conocer todo por medio de la ciencia. Ejemplo, les planteo otro problema. ¿No les llama la atención que en la historia de la humanidad siempre hubo enfermedades incurables? Pero la ciencia no lo puede conocer todo, no puede todo. Ahora la ciencia no puede con el coronavirus, o puede a medias, pero en algún momento va a poder. Pero teniendo en cuenta la historia de la humanidad, uno podría decir, ¿no va a haber dentro de 10, 20, 30 años alguna enfermedad o algún virus incurable momentáneamente? No quiere decir que no haya ahora enfermedades incurables. Entonces, la epistemología es otra disciplina dentro de la filosofía. Otra disciplina es la estética. Estética, les sonará estética. Y cuando hablo de estética estoy hablando del concepto de belleza o el concepto de fealdad. Entonces yo digo, esa persona es linda o esa persona es fea. Y estoy utilizando algún concepto de belleza o de fealdad. Ahora, si alguien dice, esa persona es linda, es muy difícil que otro le diga, bueno, a ver, ¿qué es ser linda? Pero la filosofía lo va a preguntar. Porque sabemos que en la historia de la humanidad, lo que hoy está considerado lindo o bello o feo, en otro momento de la humanidad no. Piensen en las modelos, entre comillas modelos, de esta época, algunas cuasi anoréxicas, y lo que eran las modelos en los 70. Miren, ustedes deben conocer a Moria Kazan, Susana Jiménez. No es cholulés esto, digo, en ese momento era el modelo de cuerpo ideal el que tenían ellas en ese momento. Miren una foto, un video de ellas. Entonces, ¿qué es esto de la fealdad o la belleza? Pero también la estética va a trabajar aportando al arte. Ejemplo, les recomiendo tal serie de Netflix, es excelente. Y otros de ustedes me dicen, pero a mí no me gustó, es mala. Entonces, ¿cuáles son los criterios estéticos para que un cuadro de Van Gogh valga millones de dólares,
para que alguien diga que es una buena o una mala película, o una buena o una mala serie? ¿Cuáles son los criterios objetivos estéticos? Otra disciplina, aparte de la estética y de las que fui nombrando, es la nociología. Nociología empieza con G, o teoría del conocimiento. Y lo que va a tratar, lo que va a trabajar la nociología o la teoría del conocimiento es la pregunta de qué es conocer. ¿Es posible conocer? Y ustedes me van a decir que sí. ¿Quién conoce la costa argentina? Yo. Ah, ¿qué más? Y conozco Capital Federal. ¿Conoces toda Capital Federal? No, bueno, algún barrio no. Bueno, entonces, ¿qué es conocer? ¿Se conoce por medio de la razón o por medio de los sentidos? ¿O cómo se conoce? Si es posible conocer todo. Esa es otra teoría de conocimiento. La otra teoría, es otra disciplina filosófica. Otra disciplina es la metafísica. Meta, más allá, física, concreto, lo físico. Y ahí entra objetos como alma, como espíritu, como Dios, como destino. ¿Existe Dios? Dios es hombre, mujer. Y esto es, a ver si no me falta alguna, estoy mirando a ver si me falta alguna disciplina más. Sí, me faltaba antropología filosófica. La otra disciplina es la antropología filosófica. Y la antropología filosófica va a trabajar específicamente el concepto de persona. ¿Qué es ser persona? ¿Para qué quiero saber qué es persona? Ahora lo dejamos así. Después veremos qué consecuencias éticas tiene el tratar de definir qué es ser persona. Pero en principio trabaja qué es ser persona. La diferencia entre persona y ser humano. Y ahora sí, por último, por el día de hoy, les quiero decir que no solamente en la filosofía las preguntas son más importantes que las respuestas, sino que para que una pregunta sea filosófica tiene que ser una pregunta que contenga una temática, una problemática que sea importante para la mayoría de la humanidad, que pueda ser respondido por alguna otra ciencia y o por la filosofía. Si yo pregunto, ¿es correcto matar? Es una pregunta filosófica. Ahora, si yo pregunto, ¿cuándo va a jugar River o Boca Juniors el próximo partido? Le importa seguramente no a la humanidad, quizás a la humanidad futbolera argentina o de Latinoamérica, pero nada más. Así que una pregunta filosófica tiene esas características y lo último, ahora sí, es que la filosofía, a diferencia de otras disciplinas, elimina supuestos. Elimina supuestos quiere decir que si yo digo, pregunto, ¿Dios es hombre o mujer? Estoy suponiendo que Dios existe. Por lo tanto, no es una pregunta filosófica. Una pregunta filosófica es, ¿existe Dios? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Hay vida después de la muerte? No es una pregunta filosófica porque la pregunta sería, ¿qué es la muerte? O si existe la muerte. Bueno, por ahora los dejo y las dejo con estas reflexiones. Cualquier duda me pueden preguntar. La próxima actividad seguramente será filosofar, reflexionar
acerca de estos tiempos tan diferentes del coronavirus. Alguna actividad ya les mandé, la última actividad. Así que bueno, cualquier duda, cualquier pregunta, me la hacen por el modo. Que terminen bien el día. Saludos, un abrazo y lo mejor. Chao.